están viendo una planta que puede alimentar cada motor que poseen. Camioneta diésel, coche de gasolina, generador, tractor, cortacésped, todos y cada uno. Y los Amish en el condado de Lancaster, Pensilvania, la están cultivando ahora mismo, legalmente, en los mismos campos que sus ancestros sembraron hace 300 años. Después del último video, muchos de ustedes hicieron la misma pregunta. ¿Qué pasa con mi motor de gasolina? Los escuché a todos. Y la respuesta transformó todo lo que creía saber sobre el combustible. Porque esta planta no produce uno, sino dos tipos de combustible. Uno para motores diésel, otro para motores de gasolina. Sin modificaciones al vehículo, sin piezas especiales, sin necesidad de ir al mecánico. Y en 2010, la Universidad de Connecticut demostró algo con un solo número que la industria petrolera desearía que nunca hubieran visto. 97%. Y cuando entiendan lo que significa ese número, sabrán exactamente por qué esta planta fue declarada ilegal en 1937. Bienvenido a El Pulso Vital, un espacio donde desenterramos verdades ocultas sobre la energía y la autosuficiencia. Pero antes de llegar a ese punto, necesito hablarles de un documento de 1937 que borró esta planta de la vida estadounidense durante 80 años. Sobre 4 hombres cuyos nombres ya conocen, y sobre 2,000 estaciones de combustible que desaparecieron del Medio Oeste el mismo año en que se promulgó la ley. Quédense conmigo. Incluso si ya tienen una casa, incluso si nunca han plantado una semilla en su vida, incluso si alquilan su tierra, porque lo que los Amish me mostraron sobre esta planta funciona en una pequeña parcela de terreno con un cobertizo y una camioneta. La primera vez que conduje por East Hempfield Township, a las afueras de Lancaster, casi no vi el cartel. Hempfield. Pensé que era solo uno de esos viejos topónimos de Pensilvania en los que nadie piensa ya. Conduje otros 20 minutos para reunirme con un granjero Amish del que me había hablado un amigo. Su nombre era Reuben. Un hombre callado, con un fuerte apretón de manos, dijo unas 4 palabras en los primeros 10 minutos. Luego me llevó a la parte trasera de su granero, sacó un frasco de vidrio de un estante y vertió algo que parecía aceite de cocina en un pequeño tractor diésel. El motor arrancó al primer intento, sin dudar, sin toser, sin humo negro. Me quedé allí 15 minutos esperando a que se calara. Nunca lo hizo. Y cuando le pregunté dónde compraba el combustible, me miró como si hubiera hecho la pregunta más tonta del condado de Lancaster. Señaló un campo detrás del granero. «Lo cultivé», dijo. Ese fue el momento en que todo cambió para mí. La planta es cáñamo industrial, Cannabis sativa. Y necesito ser claro sobre algo ahora mismo, porque la confusión entre el cáñamo y la marihuana fue fabricada a propósito. El cáñamo industrial contiene menos de 0.3 partes del 1% de THC. Ese es el compuesto psicoactivo. Podrían fumar una paca entera de cáñamo industrial y no sentir nada más que un dolor de garganta. La ley agrícola de 2018 hizo que fuera legal a nivel federal cultivar, procesar, transportar y vender cáñamo industrial en cualquier lugar de Estados Unidos. Es tan legal como el maíz, tan legal como la soja, tan legal como el trigo. Pero durante 80 años antes de esa ley federal, el cáñamo fue tratado como un narcótico. Y la razón no tenía absolutamente nada que ver con que alguien se drogara. Tenía todo que ver con el combustible y el dinero, y con 4 hombres que tenían más de ambos que nadie más en América. Permítanme comenzar con lo que una planta realmente hace, porque una vez que entiendan esto, el resto de la historia les enfadará. Las semillas de cáñamo contienen aproximadamente entre un 30 y un 35% de aceite en peso. Ese aceite se puede extraer con una prensa de frío simple, el mismo tipo de prensa que la gente usa para el aceite de oliva o el aceite de girasol. Una vez que tienen el aceite, se puede convertir en biodiesel a través de un proceso químico básico llamado transesterificación. Se mezcla el aceite de semilla de cáñamo con metanol
y una pequeña cantidad de lejía, que actúa como catalizador. La mezcla reacciona y se separa en dos capas. La capa superior es biodiesel crudo. La capa inferior es glicerina, que se puede usar para hacer jabón. Se lava el biodiesel con agua, se deja secar y está listo para verterlo en cualquier motor diésel jamás fabricado. No un motor modificado, no un motor especial, cualquier motor diésel. Porque el motor diésel nunca fue diseñado para funcionar con petróleo en primer lugar. Rudolf Diesel construyó su motor en la década de 1890 en Alemania. Presentó su patente el 28 de febrero de 1892. Su trabajo se tituló Teoría y construcción de un motor de calor racional para reemplazar la máquina de vapor. Lo llamó motor de encendido por compresión. El combustible que imaginó era aceite vegetal. En 1900 demostró su motor en la Exposición Universal de París. El gobierno francés le había pedido que hiciera funcionar el motor con aceite de cacahuete de sus colonias africanas. Así lo hizo. El motor funcionó tan silenciosamente, tan suavemente, que la mayoría de las personas que lo observaban no tenían idea de que estaba quemando un aceite vegetal. Diesel escribió que su motor podría alimentarse con aceites vegetales y ayudaría considerablemente en el desarrollo de la agricultura. Soñó con un mundo donde cualquier agricultor pudiera cultivar combustible en su propio campo. Lo llamó el motor de aceite. Y luego murió. El 29 de septiembre de 1913, Rudolf Diesel abordó el vapor de correos Dresden en Amberes, Bélgica. Viajaba a Inglaterra para reunirse con la Marina Real Británica sobre la instalación de sus motores en sus submarinos. Cenó en el barco. Se retiró a su camarote a las 10 de la noche y dejó dicho que lo despertaran a las 6:15 de la mañana siguiente. Cuando el mayordomo llamó, el camarote estaba vacío. La cama no había sido usada. Su camisón estaba cuidadosamente tendido. Su reloj estaba colocado donde se podía ver desde la cama. Su sombrero y abrigo fueron encontrados doblados debajo de la barandilla en la popa del barco. 10 días después, una tripulación de pesca holandesa encontró un cuerpo flotando en el Mar del Norte. Estaba demasiado descompuesto para identificarlo. Tomaron los objetos personales de sus bolsillos. Su hijo confirmó más tarde que pertenecían a su padre. Los periódicos publicaron dos tipos de titulares esa semana. Algunos decían suicidio, otros eran más oscuros. Inventor arrojado al mar para detener la venta de patentes al gobierno británico. Asesinado por agentes de grandes trusts petroleros. Su esposa abrió una bolsa que él le había dado antes del viaje. Dentro había 200.000 marcos alemanes en efectivo y extractos financieros que mostraban que sus cuentas bancarias estaban prácticamente vacías. En su diario se dibujó una cruz en la fecha 29 de septiembre. Puede que nunca sepamos toda la verdad sobre lo que sucedió en ese barco, pero consideren el momento. El hombre que inventó el motor más eficiente de la historia, que declaró públicamente que los aceites vegetales se volverían tan importantes como el petróleo, que estaba a días de entregar a la Marina Británica un motor que funcionaba con cultivos en lugar de petróleo crudo, desapareció en el mar. Y después de su partida, nadie en las compañías de motores presionó para mantener el aceite vegetal como combustible estándar. Nadie preguntó a los agricultores qué pensaban. Las compañías petroleras simplemente intervinieron, ajustaron los sistemas de combustible e hicieron del diésel de petróleo crudo el predeterminado. En una década, cada motor diésel del mundo quemaba petróleo. El motor diseñado para liberar a los agricultores se convirtió en la máquina que los encadenó a una compañía petrolera. Y nadie se detuvo a preguntar por qué. Porque el hombre que habría preguntado estaba en el fondo del Canal de la Mancha. Ahora, muchos de ustedes preguntaron específicamente sobre los motores de gasolina, su coche, su cortacésped, su motosierra. Aquí es donde entra el segundo combustible. Y esta es la parte que conecta directamente con lo que Henry Ford intentaba decirnos hace casi un siglo. Después de cosechar las semillas de cáñamo para extraer aceite, todavía les queda el tallo entero,
miles de kilogramos por hectárea de material leñoso y fibroso. Ese tallo es rico en celulosa. A través de un proceso llamado celulólisis, la celulosa se descompone en azúcares simples. Esos azúcares se fermentan. La fermentación produce etanol, el mismo tipo de alcohol que ya se mezcla con la gasolina que compran en la gasolinera ahora mismo. Cada litro de gasolina regular en América contiene hasta un 10% de etanol. Esa mezcla se llama E10. La única diferencia es que el etanol de la estación proviene del maíz. El etanol del cáñamo proviene de los tallos de una planta que también les dio biodiesel de sus semillas. Una planta, dos combustibles, dos tipos de motores, cero residuos. Henry Ford entendió esto antes que casi nadie en el país. En 1908, su modelo T fue diseñado para funcionar con gasolina, etanol o cualquier combinación de ambos. Ford dijo al New York Times en 1925 que el combustible del futuro provendría de frutas, de malas hierbas, de aserrín, de casi cualquier cosa. Dijo que hay combustible en cada trozo de materia vegetal que se puede fermentar y suficiente alcohol en la cosecha de un año de una hectárea de patatas para impulsar la maquinaria necesaria para cultivar los campos durante 100 años. En la década de 1930, Ford organizaba conferencias en Dearborn, Michigan, sobre un movimiento llamado quimiurgia agrícola. La palabra proviene de química y la palabra griega para trabajo. La idea era radical y simple: dejar que los agricultores cultivaran las materias primas para la industria en lugar de importar todo del petróleo. Ford invirtió su propio dinero. En su planta de Iron Mountain, en Michigan, operó una planta de conversión de biomasa que procesaba cáñamo junto con otros cultivos. La planta extraía metanol, combustible de carbón, alquitrán, brea y acetato de etilo, todos ingredientes fundamentales para la industria moderna. Todo de plantas que crecían en una sola temporada. En agosto de 1941, Ford presentó un prototipo de coche con paneles de carrocería hechos de cáñamo, soja, trigo, paja y lino unidos con resina. Popular Mechanics lo destacó. El New York Times informó sobre ello. Los paneles eran más ligeros que la fibra de vidrio. Ford demostró la resistencia en cámara golpeando la tapa del maletero con un hacha. El hacha rebotó. El panel no se abolló. El coche fue diseñado para funcionar con etanol de cáñamo. Ford trajo al propio George Washington Carver para ayudar con el desarrollo. Imaginó un vehículo cultivado enteramente del suelo y propulsado por el mismo suelo. Tenía 77 años y golpeaba con un hacha un coche que creía que cambiaría el mundo. Pero para 1941 ya era demasiado tarde. Algo había sucedido 4 años antes que enterró este conocimiento durante 80 años. 4 años. Eso es todo lo que se necesitó para borrar una planta que había sido americana durante 2 siglos. En 1937 se promulgó la Ley de Impuestos sobre la Marihuana. Noten la ortografía: marihuana con H. Esa fue una elección deliberada. La palabra era una jerga mexicana y Harry Anslinger, el primer comisionado de la Oficina Federal de Narcóticos, la usó porque la mayoría de los estadounidenses nunca la habían oído. Si la hubiera llamado cannabis, todos los médicos del país la habrían reconocido. Si la hubiera llamado cáñamo, todos los agricultores la habrían reconocido. Al llamarla marihuana, rompió la conexión entre un cultivo útil y la ley diseñada para eliminarlo. Antes de asumir el cargo de narcóticos, Anslinger había declarado públicamente que no había mayor falacia absurda que la idea de que el cannabis causaba violencia. No creía que fuera un problema. Pero la prohibición terminó en 1933 y el departamento de prohibición que supervisaba estaba a punto de desaparecer. Necesitaba un nuevo enemigo. El cannabis se convirtió en ese enemigo y tenía amigos que necesitaban que desapareciera por razones completamente diferentes. William Randolph Hearst poseía cadenas de periódicos, tierras madereras y fábricas de papel en todo el país. El cáñamo producía papel más barato y rápido que la pulpa de madera. Era una amenaza directa para su negocio. La familia DuPont acababa de patentar el nylon y un nuevo proceso químico para fabricar papel a partir de la madera. La fibra de cáñamo competía con el nylon.
El papel de cáñamo competía con el proceso de pulpa de madera. Andrew Mellon, el secretario del Tesoro y el hombre más rico de América, había invertido fuertemente en DuPont. Mellon era también el suegro de Harry Anslinger. Él mismo había nombrado a Anslinger para el puesto de narcóticos. Y luego estaba Standard Oil, el imperio Rockefeller construido sobre el petróleo. El aceite de cáñamo como combustible amenazaba la base de todo lo que vendían. Estos hombres no necesitaban conspirar en la oscuridad. Tenían periódicos, tenían el Congreso, tenían la oficina de narcóticos. Los periódicos de Hearst publicaron historias en primera plana que conectaban la marihuana con la violencia, el crimen y el miedo racial. Anslinger testificó ante el Congreso con casos que no tenían evidencia médica detrás. La Asociación Médica Americana envió al doctor William Woodward para oponerse a la ley. Le dijo al Congreso que las afirmaciones no estaban respaldadas por la ciencia. Su testimonio fue desestimado. Después de audiencias que apenas recibieron atención pública, la ley fue aprobada el 2 de agosto de 1937. Aquí está el detalle que hace de 1937 el año más importante en la historia de la energía estadounidense, y casi nadie lo sabe. Ese mismo año, un combustible llamado Agrol se vendía en 2,000 estaciones de servicio en todo el medio oeste estadounidense. 2,000 estaciones, desde Indiana hasta Dakota del Sur. Agrol era una mezcla de gasolina y etanol hecha en una planta en Atchison, Kansas, respaldada por el mismo movimiento de quimiurgia que Ford había defendido. Había dos mezclas disponibles. Agrol 5 tenía entre un 5 y un 7% de alcohol. Agrol 10 tenía entre un 12,5 y un 17,5% de alcohol. La planta había sido financiada por la Chemical Foundation y abrió en 1936. Para 1937, los automovilistas de todo el corazón del país la usaban. El folleto decía: «Prueba un tanque, estarás agradecido». El combustible funcionaba, se vendía, los clientes regresaban, y entonces los gerentes de la planta de Atchison comenzaron a reportar algo que no podían ignorar: sabotaje, manipulación del mercado, feroces disputas de la industria petrolera. El Agrol se vendía por 17 centavos por litro, mientras que la gasolina con plomo costaba 16, una diferencia de solo un céntimo. La industria petrolera presionó contra cada proyecto de ley de incentivos fiscales que podría haber cerrado esa brecha. El American Petroleum Institute atacó públicamente al etanol como un combustible inferior. Entre 1933 y 1939, los intereses petroleros mataron 19 proyectos de ley federales y 31 estatales destinados a apoyar la mezcla de alcohol como combustible. El propio portavoz del American Petroleum Institute, Conger Reynolds, se burló públicamente del movimiento, llamando a sus partidarios químicos soñadores y agricultores de sillón. Para 1939, la planta de Agrol de Atchison cerró sus puertas. 2,000 estaciones desaparecieron del mapa. Toda una infraestructura de combustible construida por agricultores, para agricultores, borrada en menos de 3 años. La única red comercial de combustible vegetal en América estaba muerta, destruida en la misma ventana de 24 meses en que la ley de impuestos sobre la marihuana mató al cáñamo. Misma guerra, mismos años, diferentes armas, mismos ganadores. Pero una comunidad nunca dejó de cultivarlo y nunca necesitó una sola de esas estaciones. Los Amish se establecieron en el condado de Lancaster a principios del siglo XVIII. Los primeros colonos permanentes comenzaron a plantar cáñamo alrededor de 1710. Para la década de 1720, la Asamblea General de Pensilvania pagaba recompensas por cada kilogramo de cáñamo producido apto para el mercado. Se cosechó tanto cáñamo que cuando el condado de Lancaster se formó oficialmente en 1729, un municipio entero fue nombrado Hempfield debido a las vastas cantidades de cáñamo que se cultivaban allí.
En 1818, ese municipio se dividió en East Hempfield y West Hempfield. Ambos nombres sobreviven hoy en cada señal de carretera y mapa del condado. El historiador Les Stark documentó más de 100 molinos hidráulicos que procesaban fibra de cáñamo a lo largo de las vías fluviales del condado de Lancaster antes de 1870. Los Ephrata Cloisters cultivaban cáñamo. Susanna Wright lo cultivaba en Wright's Ferry Mansion. Edward Hunt lo cultivaba en Rockford Plantation. El cultivo se tejía en cuerdas, en lona, en aceite para lámparas, en papel. La palabra canvas, lona, en sí misma, proviene de cannabis. Así de fundamental era esta planta. Cuando la ley de 1937 eliminó el cáñamo en todo Estados Unidos, los Amis perdieron un cultivo que sus familias habían cultivado durante más de 2 siglos. Se adaptaron, siempre lo hacen, cambiaron al tabaco, expandieron la producción lechera, cultivaron maíz y soja como todos los demás. Pero el conocimiento de lo que el cáñamo podía hacer nunca desapareció. Vivía en la misma memoria silenciosa que guarda cada pieza de sabiduría tradicional que los Amis conservan, transmitida en las mesas de la cocina, en las conversaciones de los graneros, de abuelo a nieto. Otros estadounidenses olvidaron que la planta existía. Los Amish simplemente la archivaron y esperaron. Son gente paciente. Han sobrevivido a cada tendencia, cada moda, cada programa gubernamental que les dijo que cambiaran. Y cuando llegó el momento, estaban listos antes que nadie en el país. Y cuando la ley agrícola de 2018 volvió a legalizar el cáñamo, los Amish de Lancaster se movieron rápido. Reuben Reel, un joven granjero Amish de Bard Township, fundó Lancaster County Cannabis desde su sótano. Comenzó con medio kilogramo de flor de CB y un puñado de tiendas de humo. En 4 años, tenía contratos con agricultores Amish de todo el condado. Para 2023, su operación había movido más de 22.600 kilogramos de productos de cáñamo. Trabaja con agricultores que no usan pesticidas ni fertilizantes sintéticos. Cosechan gran parte del cultivo a mano, con equipos tirados por caballos. No necesitan electricidad para procesarlo, y la calidad exige precios premium de compradores en California y el Medio Oeste. Los Amish no necesitaron un programa gubernamental o un estudio piloto universitario para decirles lo que esta planta podía hacer. Ya lo sabían. Lo habían sabido durante 300 años. Ahora, si ya tienen una casa y están pensando que esto solo se aplica a personas con granjas o personas que construyen desde cero, quédense conmigo, porque esta próxima parte es específicamente para ustedes. No necesitan 16 hectáreas, no necesitan un granero. Esto es lo que funciona en una propiedad normal ahora mismo. Si poseen cualquier motor diésel, una camioneta, un tractor, un generador, una bomba de agua, pueden hacerlo funcionar con biodiesel hecho de aceite de semilla de cáñamo hoy mismo. Compran aceite de semilla de cáñamo prensado en frío a granel. Lo mezclan con metanol y lejía en un reactor que pueden construir con un calentador de agua eléctrico usado por menos de $300. Los planos están disponibles en línea de forma gratuita. La Universidad de Connecticut probó esta química exacta en 2010. El profesor Richard Parnas y su equipo usaron aceite de semilla de cáñamo virgen y lo sometieron a una transesterificación estándar en su laboratorio de biocombustibles. El 97% del aceite de cáñamo se convirtió en biodiesel. No el 90, no el 93, sino el 97. Pasó todas las pruebas de laboratorio. Cumplió con los estándares de calidad de biodiesel americanos y europeos y mostró algo que nadie esperaba. Tenía un rendimiento superior en climas fríos. El biodiesel de cáñamo podía usarse a temperaturas más bajas que cualquier otro biodiesel en el mercado en ese momento. Parnas dijo a los reporteros que si alguien ya está cultivando cáñamo, podría producir suficiente combustible para alimentar toda su granja solo con las semillas. Un cultivo, una prensa, un reactor. Independencia energética total. Para sus motores de gasolina, el etanol de cáñamo es más complejo, pero completamente real y completamente legal.
El gobierno federal emite un permiso gratuito de alcohol combustible a través de la Oficina de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco. Solicitan, obtienen la aprobación y pueden destilar legalmente etanol para usarlo como combustible para motores en su propia propiedad. No están haciendo alcohol para beber, están haciendo combustible. El equipo es un pequeño alambique y un tanque de fermentación. La gente los construye en sus garajes. El proceso es el mismo que usaron los destiladores ilegales durante siglos, excepto que no se esconden de nadie. Tienen un permiso federal en su pared. El etanol que producen se puede mezclar con gasolina entre un 10 y un 15% y usar en cualquier motor de gasolina estándar sin una sola modificación. Eso es exactamente lo que ya son el E10 y el E15 en la gasolinera. Simplemente estarían produciendo su propio suministro en lugar de comprar el de otra persona. Y aquí está lo que nadie les dice. En Brasil, lo descubrieron en la década de 1970. Los coches brasileños funcionaban con mezclas que contenían hasta un 24% de etanol. Millones de vehículos, décadas de uso, sin fallos de motor. La tecnología no es experimental, está probada. Ha sido probada durante 50 años en otro país. Lo único que faltaba en América era el derecho legal a cultivar el cáñamo. Ahora lo tienen. Aquí están los números. Una hectárea de cáñamo produce aproximadamente 317 kilogramos de grano. Si lo prensan, obtienen unos 83 litros de aceite, que se convierten en aproximadamente 76 litros de biodiesel. Eso es suficiente para hacer funcionar un generador diésel durante semanas o mantener un tractor agrícola en movimiento durante la temporada de siembra. Esa misma hectárea les da más de 2.260 kilogramos de tallo. Los tallos producen etanol celulósico a través de la fermentación y la destilación. Entre el biodiesel de las semillas y el etanol de los tallos, una hectárea de cáñamo alimenta ambos tipos de motores con una sola cosecha. Ahora, antes de mostrarles lo que sucedió en 1937 y por qué 2.000 estaciones de combustible desaparecieron del Medio Oeste en un solo año, necesito señalarles algo. Porque la pregunta que más recibo no es sobre el cáñamo, es esta. ¿Dónde encuentro todo esto en un solo lugar? Con 16 hectáreas, tienen una producción de combustible real y significativa para una granja. Con 10 hectáreas, se acercan a la autosuficiencia energética para una pequeña explotación. Los agricultores austríacos lo descubrieron hace años con cooperativas de aceite de semillas. Prensaron colza y girasol para obtener biodiesel para sus propios camiones y tractores. No piden permiso a ninguna compañía petrolera. Nada impide que un propietario de tierras estadounidense haga exactamente lo mismo con el cáñamo. Nada, excepto 80 años de silencio deliberadamente impuesto sobre lo que esta planta puede hacer. Y eso me lleva a la parte que he estado guardando, la que encontré en un archivo de revistas que casi nadie abre ya. Esta es la parte que les prometí al principio. En febrero de 1938, Popular Mechanics publicó un artículo con el titular Nuevo cultivo de $1.000 millones. El artículo trataba sobre el cáñamo. Describía una nueva máquina llamada descortezadora que podía procesar tallos de cáñamo de forma barata y a escala industrial. El artículo decía que el cáñamo podía producir más de 5.000 productos solo de las brácteas del tallo, además de textiles, alimentos y combustible del resto de la planta. Llamó al cáñamo la fibra estándar del mundo y predijo que crearía miles de empleos y una economía agrícola completamente nueva. Aquí está lo que hace que este documento sea devastador. El artículo se publicó 5 meses después de que la ley de impuestos sobre la marihuana ya había entrado en vigor. 5 meses después de la ley que mató a la industria, la revista de mecánica más leída del país les decía a los agricultores estadounidenses que estaban sentados sobre un cultivo de $1.000 millones. Los editores no sabían que la ley había sido aprobada. Así de silenciosamente, Anslinger y sus aliados la enterraron. Para cuando el artículo llegó a los kioscos, ya era ilegal cultivar el cultivo que celebraba. El futuro fue anunciado en su propio funeral, y nadie en la sala lo sabía. El momento no fue una coincidencia, fue una consecuencia. Los hombres que escribieron la ley sabían exactamente lo que estaban matando. Simplemente se aseguraron de que el resto del país no se enterara hasta que fuera demasiado tarde,
80 años demasiado tarde. Hasta que un trozo de papel llamado la Ley Agrícola de 2018 deshizo silenciosamente lo que 4 hombres poderosos habían hecho en 1937. Y casi nadie se dio cuenta de eso tampoco. Los Amish no leyeron ese artículo. No asistieron a las conferencias de quimiurgia de Ford ni al laboratorio de Purnell en la Universidad de Connecticut. No necesitaron el permiso de nadie para entender una planta que habían cultivado desde antes de la Revolución. Guardaron el conocimiento de la misma manera que guardan todo, silenciosamente, prácticamente, transmitiéndolo de una generación a la siguiente sin que nadie lo escribiera en un diario o lo publicara en un estudio. Rudolf Diesel diseñó un motor para aceite vegetal y desapareció de un barco antes de poder entregárselo a la Marina Británica. Henry Ford construyó un coche de cáñamo y lo hizo funcionar con combustible de cáñamo y vio cómo la ley mataba a ambos. 2000 estaciones de Agrol vendieron combustible de origen vegetal a los conductores del Medio Oeste y fueron saboteadas hasta su cierre. Una revista informó a América sobre un cultivo de $1.000 millones 5 meses después de que la ley lo enterrara. Y a través de 80 años de silencio, los Amish siguieron cultivando. Nunca se suponía que supieran nada de esto. Ni el 97%, ni las 2000 estaciones, ni la revista que llegó después del funeral, ni el motor que fue robado al aceite vegetal y entregado al petróleo. Se suponía que debían seguir conduciendo a la gasolinera, seguir viendo subir el precio cada invierno y nunca preguntar quién decidió que tenía que ser así. Los Amish hicieron esa pregunta hace 300 años y la respondieron con una semilla. Si eres el tipo de persona que cree que el conocimiento real ha sido silenciosamente apartado para proteger el beneficio de otros, ya sabes qué hacer a continuación. Quiero saber de ti. Si pudieras cultivar 1 hectárea de cáñamo esta temporada, ¿qué alimentarías primero? ¿Tu camión? ¿Tu tractor? ¿Tu generador? Déjalo en los comentarios. Leo cada uno de ellos y sus respuestas deciden qué cubrimos a continuación. Suscríbanse, no por mí, sino por lo que viene después, porque en el próximo video les mostraré lo que los Amish construyen con la parte de esta planta que nunca se quema, y la industria que amenaza es incluso más grande que la del petróleo.